Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a nuestra primera cápsula de la materia de econometría. En ella estaremos abordando diferentes temas muy importantes el día de hoy, como propiamente lo que es la definición de econometría o lo que se entiende por econometría. Hablaremos también de lo que es el modelo econométrico, los usos de la econometría, asimismo como análisis de regresión, los modelos lineales y el error estocástico. Bueno, pues vamos a iniciar entonces diciendo que la econometría se entiende como lo que es la aplicación cuantitativa de lo que son los modelos estadísticos y matemáticos que nos va a permitir desarrollar teorías, nos va a permitir también probar hipótesis, así como pronosticar tendencias futuras a partir de lo que son los datos históricos. Básicamente, esto es lo que podemos o lo que debemos entender por lo que es la econometría. Dentro de sus diferentes usos, como estaremos viendo a lo largo de esta cápsula, la econometría se encarga de describir, por un lado, las cuestiones económicas, que sería la parte más simple, más sencilla de lo que es el uso de la econometría, pero también se encarga de probar hipótesis y se encarga de predecir situaciones a partir de una serie de datos que nosotros podemos obtener a través propiamente de estudios y recolección de los datos, ¿verdad? Un modelo econométrico es una fórmula, una ecuación matemática, donde utilizando los elementos de la probabilidad y la estadística se puede simular la realidad y el comportamiento de algunas variables. La variable más común es saber cuánto va a crecer la economía. Así que vemos que la Secretaría de Economía, de Hacienda o el Banco de México, quienes tienen sus modelos econométricos con variables que pueden ser muy vastas o muy escasas en función del talento que tengan en su momento, en esta ecuación pueden poner variables como qué cantidad de empleo se va a generar, cuántos impuestos se van a recaudar, en fin. Como ejemplo, cuando la Secretaría de Hacienda presenta su paquete económico, le arroja un 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto para el siguiente año. Las implicaciones de esa proyección son muy importantes, ya que de ahí se va a derivar qué tanto crecerá el empleo formal. Se estima la inversión, así como qué tantos impuestos se van a captar y sobre todo cómo se van a distribuir esos impuestos. También podemos calcular cuánto se va a gastar y entonces si hay necesidad podemos hacer uso de la deuda para complementar esa proyección. Sin embargo, las casas de análisis externas a inicios del siguiente año dicen que el crecimiento será únicamente del 3.1%. Esto se debe principalmente a que estas casas tienen la ventaja de que tienen los resultados completos del año anterior, en contraparte con la Secretaría de Hacienda, que hizo su presentación 4 meses antes de su presupuesto. Los agentes económicos nos encontramos en medio de estas dos proyecciones. Si la economía crece como el gobierno anunció, entonces se dará cumplimiento a las promesas de crecimiento de empleo, de gasto social. Sin embargo, si la economía solo crece al 3.1, se van a captar menos recursos y no se van a sufragar algunos programas sociales. Habrá menos obra pública y si se quiere cumplir con los gastos proyectados, se tiene que solicitar deuda al mercado. Eso implica que se va a incrementar la tasa de interés con los efectos que ya se conocen. El crédito se vuelve más caro, las personas tienen menos recursos, las empresas venden menos, obviamente despiden gente y hay desempleo, y bueno, etcétera, y muchos etcéteras. De ahí la importancia de conocer los ajustes en función de las nuevas condiciones. Y lo importante no es quién tiene el mejor modelo econométrico, sino qué es lo que va a hacer el gobierno para realizar el ajuste a la baja. Es decir, cuáles son las medidas que se tomarán para realizar dichos ajustes.
bueno, vamos entonces con lo que es la primera aplicación. Una de las aplicaciones más sencillas. Tenemos aquí una ecuación. En pantalla tenemos una fórmula donde la Q es igual a F, en este caso, y tenemos todas las variables. En este ejemplo tenemos Q es la cantidad de un bien en particular, y esa cantidad de ese bien en particular está en función, en primera instancia, de lo que es el precio del bien, pero también hay otros factores. En este caso estamos hablando de el precio de los bienes sustitutos, así como lo que sería la parte del ingreso, ¿verdad? Entonces, entendemos estas literales. P sería el precio, en este caso, del bien. PS sería el precio del bien sustituto, y YD sería básicamente lo que es el ingreso disponible. Y bueno, pues obviamente una vez que nosotros realizamos las operaciones pertinentes, pues vamos a obtener diferentes valores numéricos, y así estaríamos convirtiendo esta cuestión que diríamos de símbolos abstractos a una ecuación numérica, ¿verdad? Y aquí en el ejemplo pues tenemos ya los números. Tenemos en este caso el 20.5 menos 0.57 P. En este caso pues sería el precio del bien. El más 0.08 sería el precio del bien sustituto, y el más 0.22 sería lo que es el ingreso. Y bueno, pues básicamente ahí estaríamos haciendo la conversión básicamente de símbolos abstractos ya a lo que es una ecuación numérica, y que bueno, aplicando todos estos datos estaríamos ya en posición de resolver diferentes situaciones que se nos vayan presentando. Y bueno, por el otro lado tenemos la parte de probar hipótesis, ¿verdad? Entonces, seguimos con este mismo ejemplo, y bueno, como decíamos, una de las partes de econometría se encarga propiamente de probar diferentes hipótesis. Aquí podemos plantear que se trata en este caso de buscar, o nuestra hipótesis sería decir que estamos hablando de un bien normal. Y bueno, pues para ello debemos entender o recordar qué es un bien normal. Pues un bien normal es aquel en el cual la demanda de dicho producto se va a incrementar si el ingreso disponible se incrementa. Y bueno, pues esto obviamente sería a través de una serie de pruebas estadísticas al coeficiente de estimación. En este caso sería el 0.22, y al realizar las diferentes operaciones, nosotros vamos a obtener pues una serie de gráficos que nos van a permitir definir si efectivamente la hipótesis que nos estamos planteando es verdadera, o bien si es necesario descartar dicha hipótesis. Y bueno, pues el otro uso de la econometría, como lo habíamos mencionado, es propiamente predecir la actividad económica futura. Y bueno, esta es una cuestión difícil, predecir lo que es probable que suceda en el futuro, basado en lo que ha sucedido en el pasado. Y bueno, los modelos econométricos, en este caso, pues son usados para predecir las variables tales como las ventas, que en este caso serían los beneficios que obtienen las diferentes empresas, por ejemplo. También podríamos hablar de lo que es el Producto Interno Bruto de la Nación, la tasa de inflación, entre otras muchas cuestiones que nosotros estaríamos desarrollando propiamente con esta técnica o estas técnicas de predicción de los modelos econométricos. Y bueno, pues para ello es necesario hablar propiamente de lo que es un análisis de regresión, y ir desmembrando a partir del ejemplo que tenemos acá las diferentes situaciones. Vamos a entender entonces que un análisis de regresión es una técnica estadística que nos trata de explicar los movimientos de los que son
las variables dependientes como función de los movimientos de un conjunto de otras variables llamadas independientes y el resultado de un análisis de regresión, muy importante, sin importar lo significativo que sea estadísticamente, no nos va a probar la causalidad. Esto significa que, en un momento dado, un modelo, el resultado de un modelo, la aplicación de un modelo, nos puede dar números muy exactos, muy concretos en relación a una situación, pero eso no significa que efectivamente esas sean las condiciones reales o el sustento real de las diferentes situaciones. Esto lo estaremos analizando también a detalle, esta parte de lo que se conoce como un modelo de espurias, pues lo estaremos desarrollando propiamente lo que son series de tiempo a profundidad. Y bueno, ahorita es nada más momento de mencionar que es importante que no nos va a probar lo que es la causalidad. Entonces, esto solamente nos va a probar que existe una relación que puede ser significativa, lo cual debemos tener muy en cuenta a la hora de utilizarlo dentro de nuestros modelos econométricos y dentro de nuestro planteamiento de nuestro problema. Es decir, un análisis de regresión nos va a mostrar diferentes situaciones en función de los factores que nosotros hayamos agregado al modelo econométrico y nos va a dar una luz acerca de esta situación, pero debemos tener muy claros los planteamientos acerca de dicho problema. Entonces, bueno, pues estaríamos checando esto parte. Vamos a ver que en este caso, Q es la variable dependiente, mientras que P, o sea, lo que es el precio de los bienes sustitutos y el ingreso serían las variables independientes. Y bueno, continuando con lo que son los modelos lineales propiamente. Esta es la fórmula más sencilla en la cual tenemos diríamos, una fórmula de regresión lineal donde Y es igual a lo que es beta 0 más beta 1 que multiplica a X, ¿verdad? Y bueno, en esta ecuación nos va a decir que la variable dependiente Y, en este caso, es una función lineal única de lo que es la variable independiente X. Y bueno, este modelo lineal es lineal porque, bueno, pues básicamente a la hora de graficar nos va a dar propiamente lo que es una recta. Y bueno, los betas son los coeficientes que determinan las coordenadas de dicha línea recta en cualquier punto, y aquí tenemos que beta, beta 0 en este caso es la constante o el intercepto, y esto nos va a dar el valor de Y cuando X es igual a 0 y beta 1 es la pendiente, lo cual nos va a indicar cuánto va a cambiar y en este caso Y cuando se incremente X en una unidad. Y bueno, analizando gráficamente la situación, tenemos pues primero que nada que la ecuación como tal nos va a dar pues, una línea recta, y recordemos entonces nuestra fórmula original, Y es igual a beta 0 más beta 1 por X, nos da una línea recta como ya lo había mencionado, y también nos va a decir dentro de la ecuación que el incremento que va a haber en Y es en función del movimiento de Y y va a ser siempre en función del movimiento X. Por el otro lado, si quisiéramos obtener una curva, pues tenemos que elevar nuestra variable, en este caso al cuadrado, y así obtendríamos lo que sería una curva dentro de nuestra gráfica. Y bueno, vamos aquí tenemos la gráfica que no la había yo puesto, que es básicamente esta línea recta que tenemos acá,
y que, bueno, va a depender obviamente de los valores. Cabe mencionar que aquí en esta fórmula ya tenemos lo que es la parte del error estocástico, es decir, nuestra fórmula la teníamos hasta acá. Esta sería nuestra fórmula simple. Y bueno, después de nuestra fórmula simple, pues ya tenemos aquí la parte, o en este caso ya le agregamos el error estocástico en esta gráfica que tenemos por acá. Y bueno, ahora sí, entonces avanzamos con la parte del error estocástico. Aquí dice estadístico, pero es error estocástico. Aquí me equivoqué al escribir en la diapositiva, pero bueno, es el error estocástico del que estamos hablando en este momento. Y bueno, este término es también conocido como al azar. Es un término que es añadido a una ecuación de regresión para introducir las variaciones de las variables dependientes que no pueden ser explicadas por la variable independiente X o las variables que sean las variables independientes que estén consideradas dentro de nuestro modelo. Y de esta manera, pues bueno, estamos considerando también en nuestra fórmula a lo que serían las variaciones, como nos dice aquí, en una ecuación de regresión. Provienen principalmente de todas las variables independientes que han sido omitidas, de los errores de medición también, de las formas funcionales incorrectas, así como de las ocurrencias impredecibles. Entonces, el término de error estocástico es usualmente representado por el símbolo de epsilon, que es como una o más bien como un 3 volteado al revés. Sería como una que es una letra griega. Pero también hay otros símbolos que se pueden utilizar. En vez de epsilon puede ser propiamente la letra U o la letra V. Y bueno, pues este es el modelo extendido, donde tenemos Y es igual a beta 0 más beta 1 por X y más epsilon y. Y bueno, tenemos entonces aquí donde Y es la Y observación de la variable dependiente, X y es la Y observación de la variable independiente, epsilon, bueno, en este caso la Y, es la Y observación del término del error estocástico, y los betas 0 y beta 1 son los coeficientes de regresión, y N en este caso sería el número de observaciones que tenemos para dicho evento o dicha fórmula, ¿va? Bueno, pues básicamente esta sería la fórmula que estaremos utilizando también por ahí, ya en una cuestión de una aplicación de un problema en específico. Generalmente nosotros trabajamos con la primera parte, que sería con el modelo simple de regresión lineal, con la intención de no hacer mayores complicaciones, pero bueno, la fórmula que debemos manejar sería pues básicamente esta parte. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por haber visualizado esta primera cápsula. Nos estaremos viendo por ahí en nuestra cápsula número 2. Hasta pronto y como siempre les deseamos mucho, mucho éxito.